Por eso vamos a conversar con el ex ministro del Interior, Gino Costa, ex congresista, para que nos dé su punto de vista. Gracias por estar, Gino, con nosotros aquí en ATV Noticias. Gracias por tu invitación, un gusto estar contigo. Bueno, y lo hemos escuchado desde muy temprano, especialistas, abogados señalan incluso que esta es una medida, o sería una medida inconstitucional, incluso que afectaría la ley o el decreto ley de carrera policial. ¿Cómo lo ves? ¿Va a solucionar el tema de la delincuencia? Lo que me llama la atención, Pilar, es que se fundamente esta medida en el diagnóstico que tiene el gobierno de que nos faltan 40.000 o 50.000 policías. Si uno ve el número de policías que tenemos, que es más de 140.000, esta es una cifra oficial, y lo dividimos por la población, tenemos que más o menos contamos con un policía por cada 235 o 236 habitantes. Y digamos, el ratio internacional que se recomienda como adecuado es un policía por cada 250 habitantes. O sea que nosotros, de acuerdo a ese ratio, tenemos, digamos, suficiente número de policías. Incluso estamos mejor que lo que se exige internacionalmente. Si nos comparamos con Chile o con Colombia, dos vecinos, ¿no es cierto?, en la región acá, Colombia tiene 165.000 policías para una población de 52 millones de habitantes. Nosotros tenemos 33 millones y contamos con 140 y tantos mil policías. Entonces, el tema no es un problema de número de efectivos policiales. El ratio de Colombia es 315 por habitante. Nosotros tenemos 235, como te digo, y Chile es lo mismo. En el caso de Chile están en 295. Cifras oficiales. Ahora, entonces ¿cuál es el problema? Si no es número de efectivos. Lo que pasa es que se equivoca el gobierno en el diagnóstico, hacernos creer que el problema es que no tiene efectivos. Si el ministro, como ha dicho, concuerda con los alcaldes que lo van a visitar, en el sentido de que los policías no están desplegados en las calles donde deberían estar, ese problema lo tiene que resolver. ¿Dónde están los policías entonces? Pero no es que falten los policías. Todos los meses el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere al Ministerio del Interior para pagarle, ¿no es cierto?, el sueldo a más de 140.000 policías. Entonces, si los policías no están ahí, es un problema que tiene que resolver el Ministro del Interior y el mando de la policía. Los policías, ¿dónde están? No están haciendo su trabajo, pero no es que no existan. Entonces, y eso es bastante grave, ¿no? Y eso lo que señala es bastante grave, porque en las calles, y los vemos, literalmente están tomadas por la delincuencia, por organizaciones criminales, por mafias, muchas de ellas, o la mayoría, integrada por extranjeros, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y lo cierto es que no se sabe qué hacer. Se dice que faltan policías, dan este proyecto de ley que van a enviar como parte de todo este paquete, ¿no? Han dicho 50 normas que van a enviar al Parlamento y de ellas el 60% están destinadas al tema de combatir el alto índice de delincuencia que hay en nuestro país. Es más, si no hay un buen diagnóstico... es más, esa situación es real, o sea, la delincuencia está desbordada, es verdad, y estamos preocupados, pero no es porque nos falten policías, sino porque los policías no están donde deben estar. Y permíteme darte un dato adicional, sí, Pilar. Si nosotros le sumamos a los policías que tenemos, le sumamos los serenos, que son casi 35.000, entonces el ratio que tenemos son un policía más un sereno por 189 habitantes. Entonces, lo que hay que hacer es primero poner a trabajar a la policía y determinar qué cosa está pasando. O sea, el sistema no que están ejecutando no está funcionando, según su perspectiva. Su percepción. Integrar en la parte preventiva, integrar el esfuerzo con los serenazgos. Los serenazgos tienen cámaras de videovigilancia, tienen centros de comunicación, en muchos casos y en muchos barrios tienen mejor equipamiento de infraestructura y logística que la propia policía. Entonces,
lo que tiene que hacerse es integrar los esfuerzos de serenazgo y policía. Y además del tema del número, que bueno, que van a tener que resolver si que no coinciden. ¿Cuál es el riesgo de enviar reservistas de las Fuerzas Armadas que se van a unir a este patrullaje en las calles? Claro, lo que ha dicho el ministro del Interior es que ellos no van a hacer investigación criminal, eso es función exclusiva de la policía. Pero hay quienes incluso señalan que este es un tema inconstitucional. Bueno, mire, más allá, Pilar, de si es o no, eso no entro en ese debate acá. Yo entro en el, digamos, lo que quiero decir es que no nos faltan policías, tampoco, ¿y el riesgo? Digamos, nos faltan serenos. ¿Y cuál sería el riesgo de poner a estas personas en la calle después de una capacitación de 6 meses? Los ciudadanos, ojo, pagamos por tener una policía y pagamos por tener un serenazgo. Y están los recursos ahí. Ahora nos quieren decir que prefieren a los ninis, unos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que los van a formar en 6 meses. Eso es muy riesgoso. ¿Esto es broma o qué? ¿Y eso nos va a resolver el problema? Ayer decía el ministro que piensan formar 5.000 nuevos policías jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes y reservistas, ¿no? O sea, pero... Y los que no han podido ingresar a la escuela. ¿Eso nos va a resolver los problemas que tenemos? ¿Qué hacemos con los 140 y tantos mil policías? De lo que se trata es de ponerlos a trabajar, y ponerlos a trabajar en la parte preventiva con los serenazgos, fortalecer las unidades de inteligencia e investigación criminal para dar con las bandas más organizadas y más agresivas, que son las que más violencia están generando. Eso pasa por investigación de calidad, investigación e inteligencia de calidad, no por números. Además, y tenemos los efectivos, lo que pasa es que está faltando el liderazgo necesario y la capacitación seguramente y el apoyo a esa gente. Pero además puede ser riesgoso también, porque si es que un policía puede ser riesgoso, y me pregunto, si un policía comete muchas veces abusos, cometen violación a los derechos humanos, bueno, en situaciones X, no me estoy refiriendo a algo en especial, ¿qué puede pasar con estas personas? Sobre todo, Pilar, porque el suboficial de la policía, con que es desplegado para hacer estas labores que van a hacer estos muchachos, se le exige 3 años de formación. A estos muchachos se le va a dar 6 meses. Y muchos de ellos, como ha dicho el primer ministro, van a estar armados. No hacer nada. Porque el ministro del Interior dijo, no, gente que ha tenido 2 años de servicio militar voluntario. Y hay que capacitarlos en algunos temas. También se incluiría a aquellos jóvenes que han postulado a la escuela y no han ingresado. Claro, con nota probatoria, ¿no? Entonces, no parece una digamos, propuesta seria. Ahora, tiene la impresión de que busca un efecto efectista. Vamos a tener más policías como si ese fuera el problema. Y claro. Y rehuye el gobierno de responder a la pregunta de cuál es la estrategia, cuál es el plan y qué piensa hacer para enfrentar los problemas de criminalidad en serio. Claro, porque pareciera, ¿no? Como que se saca pues cada carta, ¿no? Debajo de la mesa, porque primero se habla de armar a los serenados, de armas no letales, luego hay todo un debate, luego el tema de los militares que salgan a patrullar las calles y luego, bueno, se pone sobre el tapete este tipo de norma que ya algunas bancadas parlamentarias han adelantado que van a resistirse, que no están de acuerdo con lo que se está impulsando. Y entre tanto, ¿qué acciones se toman, por ejemplo, con los extranjeros que están delinquiendo? Se ha anunciado en más de una oportunidad y también hay un proyecto en el Congreso para, bueno, finalmente tratar de regular esta situación. Pero hasta el momento no se ve nada. Mira, ese es otro tema, ¿no es cierto?, que se dice los extranjeros. Los extranjeros son parte del problema criminal, pero no son todo el problema criminal, ni son la parte más importante. El exministro, el viceministro del Interior, Ricardo Valdés, ha presentado en El Comercio hace 3 días, en un artículo, ¿no es cierto?, con cifras. Ha demostrado que, digamos, el número de detenidos extranjeros detenidos, ¿no? Es muy bajo. Y el número de detenidos extranjeros en los penales es más bajo que el peso relativo que tiene la población de extranjeros en el Perú. Así es, sí lo he leído. El tema es la ferocidad con la que actúan. El tema es la ferocidad con la que actúan.
los ajustes de cuentas, el sicariato, ese es el tema. Más de números es la ferocidad, la violencia. Claro, eso nunca hemos visto aquí en nuestro país. Pero eso Ajuste de lo cuentas, resuelves tú, eso lo resuelves fortaleciendo tu inteligencia y las instituciones policiales encargadas de la investigación criminal, trabajando de la mano con las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, que dirige el fiscal Chávez Cotrina. El trabajo en el pasado ha sido muy bueno. No sé qué estará pasando hoy día, pero parece hay que un saber trabajaran de hacer espaldas, de parte ¿no? de la policía y la fiscalía en este terreno. Parece que trabajaran de espalda, y es por eso, pues, recuerda usted lo que ocurrió con los cómplices del llamado Maldito Cris, que hubo toda una descoordinación y, bueno, ahora estarán ¿dónde, no? Ya bien fugados. Bueno, ahí hay que poner el énfasis, pero eso no se hace con ninis ni con muchachos que vienen de hacer el servicio militar. Se hace con los mejores policías, se les capacita, se les prepara para que hagan ese trabajo de inteligencia e investigación, y la policía sabe hacerlo. Ya supo derrotar al terrorismo con inteligencia y ha enfrentado otras amenazas criminales importantes. Es por ahí que tenemos que encontrar la respuesta. Pero ¿no cree que está tratando de dar manotazos de ahogado en medio de esta complicada situación? Mire, yo no entiendo. Me imagino que el debate que se va a abrir en el Parlamento va a permitir que se vayan aclarando estas cosas. Y una de las cosas que tendrá que decir el ministro es, digamos, por qué 140 y tantos mil policías, que en términos comparados con la región son más que suficientes, y si se le suman los serenos, más que suficientes todavía, ¿por qué eso no le es suficiente a él para enfrentar los problemas criminales de este momento, ¿no? Ese es un debate que hay que darse. Y segundo, él también ha señalado, el ministro, que hay un problema de descoordinación en las instituciones encargadas de perseguir el crimen, sobre todo en la relación con la fiscalía, y que él hizo un viaje a Gran Bretaña, notorio, ¿no? Y descubrió cómo a través de mecanismos de coordinación esto se puede resolver. Habría que recordarle nomás al ministro que existe un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el mecanismo, ¿no es cierto?, para coordinar la política de seguridad. Y contra el crimen organizado, la coordinación de policía, inteligencia policial, unidades especializadas de investigación como la DIVIAC y la DIGIMIN, ¿no es cierto?, y las unidades de investigación criminal, más otros entes como la inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial, si es necesario, el sistema penitenciario, porque desde las cárceles siguen operando. Todo eso se puede hacer en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que yo no veo que está siendo utilizado. Perfecto. Ese es el mecanismo de coordinación que está ahí, que existe, creado por ley. Aquí hay que ponerlo a trabajar. Señor Cosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, sí, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta iniciativa que se está presentando desde el Ejecutivo, porque, bueno, desde el punto de vista legal hay resistencia, a nivel político también, y en medio de los especialistas como usted también dicen, pues, que otras medidas serían más viables para frenar todo este tema de la inseguridad que nos afecta absolutamente a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Pilar, a usted. Gracias. Buenas noches.